Delfines todos los días. Dolphins every day. Durante las siguientes semanas, Margie aprendió más sobre delfines de lo que nunca hubiera imaginado. Era indudable, es undoubtable, que apasionaban a su nueva compañera. Afortunadamente, también era verdad que la muchacha era divertida. ¿Sabes, Margie, que empezaba y enseguida exponía otro dato interesante? Sabía mucho sobre la vida de los delfines, incluso que existían más de 30 especies, desde las mayores, las orcas, hasta las que apenas medían 4 pies chiquiticos. Camille le explicó que la clase que con mayor frecuencia se veía en cautividad era el delfín Mullard del Atlántico, o tonina, pero que su especie preferida era el delfín de Commerson, uno de los más pequeños, aunque capaz de nadar a gran velocidad y de saltar muy alto. Camille también le contó que vivían en todos los océanos y en algunos ríos, y que en el río Amazonas, en Sudamérica, había una especie de color rosado. Pink dolphins, that sounds interesting. Lo más fascinante de todo fue enterarse de que los delfines eran matriarcales, o sea, una hembra madre de muchos hijos guiaba la manada, mientras que los machos viejos tenían menos poder. So dolphins are a society that's run by the female dolphins. A Margie le interesaba saber especialmente cómo nacían, puesto que un delfín pequeño podía ser muy vulnerable frente al ataque de un tiburón. Cuando una madre iba a dar a luz, going to give birth, otras hembras del grupo formaban un círculo a su alrededor para protegerla. No bien nacía la cría, la madre nadaba debajo de ella y la elevaba hasta la superficie, donde respiraba por primera vez, protegida por un círculo de cariñosos amigos. Camille también sabía muchas cosas sobre los delfines y orcas que vivían en los parques de vida marítima, ocean-themed parks, en distintas partes del mundo. Estaba muy bien informada de la temperatura a la que mantenían el agua en los acuarios que había visitado, de la rutina que seguían los entrenadores y de lo que les enseñaban a los delfines. Margie disfrutaba oyendo a Camille. Su entusiasmo era contagioso. Empezó a hablar con ella de sus propios intereses en la música y en los libros. Un día, en la cafetería de la escuela, Camille se refirió a la crueldad de quienes matan ballenas, people who kill whales, o hacen perecer a los delfines en las redes, y ambas compartían un sentimiento de pena por esas acciones. Poor little dolphins. Margie se dio cuenta de que distintas eran sus conversaciones con Camille en comparación con las que tenía con su prima. Lupe todavía no sabía mucho inglés, ni Margie demasiado español. Las dos conocían palabras sueltas y oraciones sencillas, y aunque eran suficientes para las cuestiones prácticas del día, no lo eran para compartir pensamientos y sentimientos profundos como estaba empezando a hacerlo con Camille. So Lupe and Margie don't speak the same language enough to be able to share their deep and intimate feelings, or deep thoughts. Lupe debe haberse encontrado muy sola cuando estaba en mi clase, pensó Margie. Se alegraba de que estuviera disfrutando la clase bilingüe porque
Sabiendo que su prima podía hacer sus propios amigos, se sentía menos culpable, less guilty. John y Peter habían dejado de molestarla burlándose de Lupe. Al principio también habían tratado de molestar a Camille, porque era más alta que todos los demás, pero ella simplemente se había reído y no se había incomodado, así que pronto desistieron y se dedicaron a hablar sobre sus jugadores de fútbol preferidos en lugar de provocar a niñas que no les prestaban ninguna atención. No cabía la menor duda de cuál sería el tema de proyecto de Camille. No doubt about what her project's gonna be. Todavía no había decidido qué haría para la actividad final, pero algunas de las preguntas sobre las que reflexionaba eran: ¿debo ser entrenadora de delfines o biólogo marina, a marine biologist? ¿Debe facilitarse que los delfines se reproduzcan en cautividad o únicamente deben mantenerse en ese estado por periodos breves si están lastimados y devolverse al mar lo antes posible? Should dolphins be kept in captivity or only to help them and then release them? Ver delfines en un acuario contribuye a que las personas se interesen más en salvar las vidas de los que están en libertad. ¿Cómo conseguir que la industria pesquera no mate más delfines en sus redes? All these deep questions. Do dolphins belong in captivity or free? How do we keep them from getting caught in fishermen's nets? En lugar de sentirse abrumada por todas estas preguntas y las distintas direcciones en que su proyecto podría tener, Camille escribía y llenaba más y más páginas de su diario. So she's not overwhelmed, she just keeps writing. En contraste, Margie había notado muy poco en el suyo, apenas unas ideas, y no sabía muy bien cómo seguir. Pensó escribir sobre sí misma y la importancia que tenía para ella el ser estadounidense. Oh, now she's going to talk more about how she's proud of being an American. Comprendía también cuán valiosa era la familia en su vida. Y además intentaba sentirse bien en relación con sus acciones tanto en la escuela como en casa. No quería sentirse culpable por su conducta, pero no estaba segura de poder escribir sobre ello. También hubiera deseado no estar avergonzada de su prima, puesto que en realidad no había razón. Lo único que pasaba era que Lupe no sabía inglés. That's all. Sin embargo, su presencia todavía la incomodaba y la alejaba de su familia hasta el punto de extrañar a su madre, aunque estaba con ella en su propia casa, pero no sabía cómo transmitir estas emociones. Sounds like Margie's feeling a little bit jealous of Lupe. A pesar de que mis padres han sido ciudadanos estadounidenses por tanto tiempo, de momento me parecen muy mexicanos. ¿Cómo puedo yo ser tan estadounidense como quiero ser y a la vez sentirme cercana a mis padres? Se preguntaba una y otra vez. Aún la idea de ser estadounidense le parecía menos clara que antes, cuando creía que se trataba solamente del lugar de nacimiento o de poseer los papeles adecuados. Por fin, Margie decidió seguir el consejo de la maestra y empezar a escribir algunas de sus preguntas e ideas. Esperaba que, de ese modo, sus pensamientos y sentimientos dejarían de darle vueltas en la cabeza y se aclararían un poco. So maybe she writes things down, they won't be flying around her head anymore and things will feel a little more clear. Soy estadounidense. A ratos siento que no soy bastante estadounidense. ¿Podrá Lupe llegar a ser estadounidense alguna vez?
¿Por qué mis padres no me parecen suficientemente estadounidenses? ¿Son verdaderos mexicanos aunque vivan en este país? ¿Se sienten mis padres más cerca de Lupe que de mí porque ella es también mexicana como ellos? Quiero a Lupe. A ratos me da lástima. A veces la admiro. A veces le tengo celos, sometimes jealous. ¿Podrían ser distintas las cosas? ¿Cómo podrían cambiar?